Buenos días, niños y niñas del quinto grado. Nuevamente con ustedes la profesora Luz con el área de comunicación. Muy bien, mis queridos niños, el día de hoy pues vamos a conocer un poquito más de los textos narrativos. El día de hoy, mis queridos niños, vamos a conocer pues la clasificación de los textos narrativos. Observemos, acá tengo un collaje de muchos libritos, las portadas de muchos libros. Acá tengo generalmente todos, casi todos son cuentos. Pero, profesora, ¿cómo se clasifican los textos narrativos? ¿Solo son cuentos, maestra? No, no son solo cuentos. Los textos narrativos se clasifican en varias tipificaciones o varios tipos de libros. A ver, observemos, o varios tipos de relatos. Observemos, acá tengo un mapa conceptual que les he traído y bueno, nos dice clases de texto narrativo. Dentro de las clases tengo dos grandes grupos, como dos familias gigantes. Una familia de los textos narrativos es los literarios y otra familia es los no literarios. Los literarios, mis queridos niños, son el cuento, son la anécdota, la novela, la leyenda, el mito, la biografía, la fábula, la historieta. Y también tengo textos o dentro de los textos narrativos, los no literarios. Tengo los textos periodísticos y los personales. Dentro de los periodísticos tengo a la noticia, a la crónica, al reportaje. Y a los personales tengo la carta. Ustedes conocen una carta, el diario que escriben, el SMS. ¿Conocen qué es esto? Son los textos cortitos que escribimos en el chat. Esos son los SMS, son mensajes que escribimos en el chat. Y el correo electrónico que todos lo conocen. Entonces, pero el día de hoy nos vamos a centrar en esta parte, ¿por qué? Porque generalmente eso es lo que está a nuestro diario, en nuestro diario vivir eso encontramos, al cuento, a la anécdota, a la novela, a la leyenda, el mito, biografía, fábula e historieta. Y también, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en las evaluaciones censales, queridos niños, generalmente vienen preguntas acerca de estos tipos de textos narrativos. Así que por esta vez vamos a poner mucha atención a estos 8 tipos de textos. Y estos de acá todavía los vamos a poner a un lado, solamente para referencia que existen también los no literarios. Vamos a ver entonces. Empezamos con el primero, el cuento. A ver, ¿era el cuento, maestra? Pues sí, era el cuento. Miren, el cuento. Vamos a empezar con el cuento. El cuento. Ustedes ya conocen muchos cuentos, desde bebés inclusive ya conocen, ¿no es cierto? Muchos cuentos. ¿Qué es el cuento? Es una narración breve creada por uno o varios autores basada en hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es organizada por un grupo reducido de personajes con un argumento. Recuerden que el argumento es la sucesión de hechos. Es un conjunto de hechos relativamente sencillo y por lo tanto fácil de entender. A ver, veamos. Veamos qué será el cuento. Les dije, mis queridos niños, que el cuento, pues, era una narración. Puede ser real o imaginaria, pero que son cortitos y que participan pocos personajes. Y es muy sencillo, con un lenguaje muy sencillo de entenderlo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vayamos, pues, a la anécdota. Y maestra, ¿qué será la anécdota? ¿Qué será la anécdota? ¿Qué será la anécdota? La anécdota, mis queridos niños, a ver, vamos a observar esto. Acá hay una señora, una mamá con su niña
y que a esta niña le ha sucedido pues una anécdota. Miren, se está riendo. ¡Oh! Se está riendo. ¿De quién se está riendo? A ver, vamos a observar. ¿De quién? Se está riendo de esta personita que parece Papá Noel, pero que está sin pelo. Le falta el cabello acá y está peladito este señor. Y el señor está preguntándose, uy, ¿por qué esta niña se está riendo de mí? La niña se está riendo. ¿Será la anécdota de esa niña? Quiere decir que pues la anécdota es un relato breve de algo que nos ha sucedido. A esta niña le ha sucedido en la calle que ha encontrado a una persona que parecía Papá Noel, pero que estaba peladito y la niña le pareció curioso, ¿no es cierto? Entonces, las anécdotas generalmente son algo gracioso y se cuentan para entretener y divertir, ¿ya? Para entretener y divertir. Muy bien. Tenemos a la novela. Miren, ya hemos pasado que era un cuento. El cuento, recordemos que es el cuento. Es algo que nos relatan, de hechos pueden ser generalmente imaginarios, ficticios, que tienen poquitos personajes y que tienen un lenguaje muy sencillo. La anécdota, ¿qué cosa era? Era algo gracioso, algo que nos pasaba, ¿no es cierto? Algo gracioso. Les voy a contar una pequeña anécdota para que quede claro, ¿ya? Recuerdo cuando yo era pequeña, me pasó una anécdota. Estaba yo caminando con mi hermano y más o menos por donde está en la plaza de armas era tiempo de Navidad, ¿ya? Era Navidad y un día antes es pues Nochebuena. Yo estaba caminando yendo a pasear y por ese entonces se vendía esas cositas para el niño y yo estaba yendo caminando y ahí un niño travieso tiró ¿cómo se dice? Los cuetillos, ¿conocen los cuetillos, no es cierto? Tiró eso a mis pies y yo me asusté. Tanto me asusté que zapateé como si fuera un guayno, un guaylas, ¡ay! Gritando, ¡auxilio, auxilio! Desesperada, pensé que me iba a morir y que iba a explotar en 1000 pedazos, me iba a descuartizar yo. Entonces, pero era pequeñita, pues, ¿no? Y mi hermano, como era mi mayor, y él ya conocía, ¿no? Que no me podía hacer tanto daño en los cuetillos porque estaban lejos, lejos todavía de mí. Se mató de risa, ¡guau! ¡Ay! Se mató de risa. Y yo desesperada, saltando, como que bailando ahí, desesperada. Por poco hago mis pataletas y me estiro en el suelo por pura desesperación. Esa fue una anécdota para mi hermano, algo curioso, algo gracioso, a pesar que yo me he asustado. Entonces, así son las anécdotas. Son relatitos cortos que nos suceden y generalmente son algo gracioso, algo chistoso. Ahora pues pasamos a la novela. ¿Qué era la novela? La novela es una narración escrita en prosa. ¿Y qué era la prosa? Hemos conocido ayer el concepto de prosa. La prosa es la expresión normal de cómo nosotros hablamos, de cómo escribir. Es una expresión normal del lenguaje, la prosa. Más extensa es la novela, es más extensa que la de un cuento cuyo argumento y personajes están más desarrollados, es decir, más elaborados que un cuento. Recuerden, hay muchas novelas que nosotros conocemos, peor aún más las mamitas, ¿no es cierto? Las mamás se quedan mirando las novelas, capítulo tras capítulo. Entonces, acá también tengo una novela, que es una obra, ¿no? Una novela y todas la conocen. Generalmente ustedes seguramente algunos ya lo conocen y si no en la secundaria seguramente lo van a conocer. Dice, El ingenioso Hidalgo y Don Quijote de la Mancha. Es una obra convertida en una novela y tiene capítulos.
¿no es cierto? Igualmente que yo puedo decir, a ver, una novela X de la televisión en la cual me van a dar cómo empieza, qué personajes tiene y qué le ha pasado a la malvada y qué le ha pasado al personaje bueno y cómo sigue y qué va a seguir en el siguiente capítulo así. Entonces, la novela es algo más extenso que el cuento y está desarrollado con muchos personajes, ¿ya? Muy bien. Ahora conocemos a la leyenda. Maestra, ¿qué es la leyenda? Es otro tipo de texto. Miren, ya hemos conocido ¿a qué? Al cuento. Hemos conocido la anécdota. Hemos conocido la novela. Y ahora vamos conociendo la leyenda. Total, son 4 tipificaciones ya. Son 8. Ahorita vamos por la 4. La leyenda es una narración breve de un suceso con parte de la realidad y parte ficticia, algo ficticio. El propósito o intención es explicar los hechos tradicionales y costumbres de un pueblo o un lugar, de un pueblo o un lugar de forma sobrenatural. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de leyenda. A ver, nos dice que la leyenda, que es como una narración, pero tiene un propósito, explicar una tradición, una costumbre de un pueblo o de un lugar, como la ciudad del Cusco. ¿Recuerdan la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio? Claro, Profe. esa es una leyenda y esa pues es una narración breve, pero que sirve para explicarnos la fundación del Cusco, ¿no es cierto? Aquí está, tradiciones y costumbres de un pueblo o un lugar de forma sobrenatural, porque ahí nos dice que salen del lago Titicaca y el dios Sol les da la vara y que se dirigen, ¿no es cierto? Y que luego, estando ya en el cerro Guanacaure, ahí fundan, ¿no? Porque la barreta se hunde. Esa es una leyenda. Nos está, a través de esa narración, nos quiere explicar una tradición, una costumbre, un hecho. El hecho sería la fundación del Cusco. Muy bien. Ahora tengo a los mitos. Ya estamos en la 5ª tipificación, los mitos. Y profesora, ¿no es igual mitos con leyendas? Sí, casi similar, mis queridos niños, casi. Pero en los mitos, miren, vamos a ver. Un mito viene del griego mitos, que significa relato o cuento. Es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, como acá ven, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos y personajes fantásticos, como este monstruo de 3 cabezas, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Entonces, los mitos, mis queridos niños, son parecidas a las leyendas, pero más generalmente explican un hecho, un fenómeno, pero sobrenatural, con participación de monstruos, de dioses. Es más ficticio, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a la biografía. Todos saben, si yo les dijera, ¿qué es la biografía? ¿Qué me dijeran ustedes? O dime tu biografía, yo les digo, a ver, Gabriel, si yo te pregunto, Gabrielito, dime tu biografía, ¿cómo empezarías a decirme tu biografía? A ver, Brenda Luz, que está levantando la mano. Empezaría con una parte la más importante de mi vida después de mi muerte. Ya, pero si ya estás muerta, ya no podrías. Muy bien. La biografía, mis queridos niños, la biografía es pues cuando yo voy a narrar, voy a relatar toda mi vida desde mi nacimiento hasta
mi presente. Digamos, si yo tengo, ustedes tienen 10 años, 9 años, algunos tal vez 11. Si yo tengo 9, 10 años, relataré pues desde todo lo que me acuerde y lo que me han contado mis papás desde mi nacimiento. Pasaré cómo he nacido, dónde he nacido, a qué colegio he entrado, cómo este era mi colegio, cómo era mi maestra, de repente pasó por varios colegios, cómo es mi familia. Empezaré a narrar toda mi vida. Esa sería la biografía, pero si yo hubiera muerto como los grandes autores de esas obras majestuosas de la literatura, ellos ya tienen escrita, los podemos encontrar su biografía ya de forma escrita. Ya han muerto, pero hay personas que lo han escrito, la biografía de ese personaje famoso. Entonces, esa biografía sí sería desde su nacimiento hasta su muerte, ¿no es cierto? Veamos entonces. Una biografía es el relato de la historia de una vida, desde su nacimiento hasta su muerte o el presente, a la edad que tengo, digamos. Incluye infancia, adolescencia, estudios, vida profesional, matrimonio, si es que ya es mayor, con quién se casó, qué profesiones tiene. Incluye familia, sus logros destacados. De repente tiene maestrías, tiene estudios en el extranjero, no sé. Sus fracasos, sus viajes, anécdotas y momentos. Muy bien, entonces decíamos que la biografía, pues mis queridos niños, dentro de la biografía nos van a relatar todo esto, ¿no? La infancia, la adolescencia, los estudios, la vida profesional, el matrimonio, la familia, los logros destacados, los fracasos, los viajes, las anécdotas que nos han sucedido y todos los momentos relevantes, ¿no es cierto? Todo lo más importante, así como lo decía Jean-Pierre, creo, si no me equivoco, decía los momentos más importantes. Muy bien, ahora conocemos a la fábula. A ver, ¿qué es la fábula? Todos han leído fábulas. La fábula, pues, es una narración corta cuyos protagonistas son generalmente animales u objetos. Miren, observen a estos animalitos. Y los objetos también. En algunas fábulas, los objetos, las cosas toman vida, ¿no es cierto? Hablan, caminan, ¿no es cierto? Y generalmente en las fábulas, los animales son los que toman vida. Pero la fábula, a diferencia del cuento, cariños míos, la fábula nos va a dejar una enseñanza. A esa enseñanza, ¿qué se le llama, Gabrielito? ¿Sabes cómo se le llama la enseñanza? Como una lección. Ya, ¿cómo se le llama pero a esa lección, Brenda? Moraleja. Muy bien, Brenda, se le llama moraleja. Están atentos, ¿no es cierto? Matías, Roselena, Juvenal, Tícari, Patrick. Están atentos. Entonces, a esa enseñanza se le llama moraleja. Entonces, no olvidemos, la fábula, en el cuento se cuenta el relato así cortito, hay personajes y todo, pero a diferencia de la fábula, en la fábula nos deja una enseñanza, quiere decir una moraleja. Ya, muy bien. Ahora pasamos a la historieta. Y maestra, ¿qué será la historieta? La historieta es una historia o un cuento, ¿ya? Que es narrado a través de una secuencia de viñetas. Estas son las viñetas. Estas son las viñetas. Estas viñetas incluyen textos e imágenes. Miren, textos e imágenes. Suele ocupar una o varias páginas en una revista. Seguramente muchos de ustedes conocen, por ejemplo, la historieta de, ¿cómo se llama este? El Condorito. Esta es Mafalda y así ustedes conocerán otras historietas. Las historietas también, mis queridos alumnos, tienen otro nombre. Ese nombre es cómics, historietas o cómics. Entonces van acompañadas de imágenes con sus textos. A este recuadrito se le llama viñetas. Y en una página puede venir varias viñetas, ¿no es cierto? Para contarnos la historia. Entonces ya está claro que es historieta o cómics.
¿Ya? Muy bien. Ahora, mis queridos niños, les voy a dejar una tarea. La tarea es que a través de un organizador, esta vez me lo van a organizar, a través de un organizador del conocimiento, realizar un resumen de las ideas más importantes de los tipos de texto narrativo. ¿Cuántos tipos hemos conocido? 8. 8 dentro de los literarios. El cuento, la anécdota, la leyenda, la fábula, la historieta, la biografía. ¿Qué más? ¿Qué más? Los mitos La no- y las Leyenda. leyendas. Ya son 8. leyendas. Muy bien. Los mitos y las leyendas. Esta tareita me la van a entregar hoy día. Hoy día me la van a entregar. Y el paso, la transcripción de todas las diapositivas, me la van a entregar el día lunes, ¿ya? El avance de las diapositivas en sus cuadernos me lo entregan el día lunes. Pero la tareita del organizador me lo entregan el día de hoy, ¿ya? Muy bien, mis queridos niños, la sesión de aprendizaje ha terminado.